Se trató entonces de establecer que la condición racial o el origen racial determinaba la condición de esclavitud. De manera pues que condenaron al fregadero al continente africano de un solo plumazo y al continente americano. Eran esclavos, como decimos en el llano, de nación. Solamente por nacer parte de esa raza ya eran esclavos. Eso fue, digamos, una de las más tristes páginas que ha escrito la humanidad, de las cuales todavía estamos viviendo consecuencias gravísimas, sobre todo en el África. Bueno, en este esclavismo, digamos que esa mano de obra esclava que hacía prácticamente todas las labores, desde doméstica hasta agrícola y la incipiente industria y minera y toda esa cosa, era, digamos, el factor determinante del modelo de producción o del sistema socioeconómico esclavista. Este sistema pues tenía implícito unas condiciones muy inhumanas, donde se disponía de la vida de las personas y de la de sus familiares, sus hijos y todas esas cosas. Que repito que tenía sus matices. Aquí en América fue muy cruel eso. El esclavismo era conocido desde mucho antes, pero era una condición de la que incluso tú podías salir pagando tu deuda y una cantidad de cosas y no tenía nada que ver con tu familia. Aquí, bueno, le vendían los hijos a los esclavos y era cantidad impresionante de europeos que tenían hijos con negras y con indias y vendían a sus propios hijos mestizos como esclavos. Era un comercio increíble. Pero ese hecho de la esclavitud y de la mano de obra esclava era el péndulo de la economía de ese sistema socioeconómico. Todo funcionaba ahí y costó Dios y su santa ayuda para salirnos de eso. En el caso de Venezuela, por ejemplo, nuestro libertador pues abolió la esclavitud para cumplir con un compromiso con el presidente Alexandre Petión desde 1817, una cosa así. Y bueno, fue José Gregorio Monaga en el 1854-56 que pudo lograr eso, como 30 años después. Eso fue un desastre. Bueno, posteriormente a eso surgió el feudalismo como sistema socioeconómico. Digamos que lo que está catalogado en economía política como medios de producción son las tierras, las minas y las fábricas fundamentalmente. Digamos que son estructuras de producción donde se genera un producto a partir de una materia prima y un proceso tecnológico y una mano de obra y una maquinaria. Hay otras estructuras económicas que producen muchos dividendos, pero no son catalogados como medios de producción. Sencillamente porque ahí no se genera nada nuevo, sino como en el comercio. El comercio que en Venezuela pues, ocupa el 80% de la mano de obra activa, para vergüenza nuestra. Las actividades económicas se dividen en sector primario, que es la agricultura y la ganadería, sector secundario, que es la industria y la manufactura, terciario, que es comercio y servicio, que mientras menos gente se ocupa de eso, el país es más próspero. Nosotros no hemos podido llegar ni siquiera a la mitad. La mayoría de nosotros está en el comercio y servicio. Ahora bien, este feudalismo se caracterizaba porque la mano de obra que intervenía en los procesos productivos estaba bajo una condición feudal. Los dueños de los feudos, que eran las grandes extensiones de tierra, eran gente de la nobleza, en casi todas partes de Europa y de América, por supuesto. Digamos que la tierra no se podía comprar ni vender a cualquier patán, ni mestizo, ni nada de eso, sino que pertenecía a personas que tenían
un fino linaje de sangre y se transfería por herencia y cosas de ese tipo y ventas entre gente de ese mismo estrato social. Teníamos una sociedad de castas, se llama eso. Los patanezuelos pues no podían. Entonces lo que se hizo al eliminar la esclavitud es que como las tierras y las minas eran los principales medios de producción, porque no existía la fábrica de forma significativa, digamos que lo que marcaba la economía era lo que pasara en las tierras. Y lo que pasaba ahí era que los dueños de la finca, que no trabajaban la tierra, entre otras cosas, por una condición moral, porque eso era una mancha en el historial de su linaje, tener que trabajar con sus manos para garantizarse el sustento. Figúrate tú que escribe Isaac Pardo en su extraordinario libro Esta Tierra de Gracia, que si mal no recuerdo fue ahí donde lo leí. Escribe que se hacía seguimiento a una cantidad de españoles que llegaban aquí a ver cómo habían hecho para subsistir, y en un interrogatorio a un fulano le preguntaron, bueno, ¿y cómo hizo usted sin provisión de recursos desde que se mandó de España para acá? ¿Cómo hizo para sobrevivir? Y el hombre respondió, me quité el don. Me quité el don significa pues que se hizo pasar por un plebeyo para poder trabajar y ganarse el sustento. Una cosa deshonrosa que le negaba acceso a una cantidad de cosas. Inclusive, creo que para entrar a algunos espacios como la Universidad Real y Pontificia de Caracas, tenía que demostrar esa limpieza de sangre, no solamente desde el punto de vista de la herencia genética, de la ascendencia, sino desde el punto de vista de tu historial personal, de que no habías tenido que trabajar nunca. Lo que es interesante destacar es que la guerra era una actividad, digamos, catalogada como digna de la nobleza, pero el trabajo no. Figúrate de dónde venimos nosotros culturalmente, donde el trabajo era una cosa que era visto con menosprecio y que era indigno de una persona decente, pero la guerra, matar a otra persona sí era digno. Bueno, de ahí venimos nosotros, para los que les gusta investigar sobre los números de la delincuencia y esa vaina. Bueno, este sistema feudal, como estamos diciendo, se caracteriza porque los dueños de la tierra le dan las tierras para que la trabajen a lo que llamaban los siervos, que buena parte de ese contingente de esclavos que se quedó en la misma finca, bajo esta figura de que yo trabajo la tierra, la produzco, la tierra es tuya y yo te doy la mitad de mi producción. Eso en comparación con el esclavismo era una cosa tremendamente humanística y moderna, porque ya no te mataban los hijos, ni te los vendían, ni te cortaban la cabeza, ni ponían de tu vida, sino que la condición era que tú lo que trabajaras le dieras la mitad al señor feudal. Después te quitabas la otra mitad por algunos artilugios, pero era una condición, digamos, mejor. Después de este feudalismo, que en Venezuela pues costó mucha sangre, una guerra más cruel que la guerra de independencia, la guerra fratricida federal. Bueno, después de este feudalismo nació el capitalismo. El capitalismo es un sistema socioeconómico donde todas estas prerrogativas, digamos, de clase y de casta y de linaje quedan fuera del juego. Eso nace porque se desarrolla la segunda etapa de la revolución industrial fuertemente y empiezan a entrar en escena una cantidad de elementos que no estaban siendo protagonizados por la nobleza. Estos elementos de los que hablo son elementos en el marco de los medios de producción. La revolución industrial trajo una cantidad de fábricas y
inventiva y gente que no tenía recursos, que no tenía linaje, que no tenía inventando, comerciando, se catapultó hacia los estratos sociales. Nace lo que es la burguesía, que es gente que sin linaje o con linaje sencillamente tiene plata. Y la falta de liquidez que tenían los estados monárquicos y que tenían estos grandes señores feudales que se iban desgastando con guerras intestinas y fratricidas y cosas de esas, vinieron a caer en manos de estos burgueses por préstamos de dinero y por cosas de ese tipo. Digamos que se estableció un mecanismo donde tú podías ascender desde los estratos inferiores de la sociedad, estratos socioeconómicos, podías ascender, bien sea por el comercio, por el trabajo, la inventiva, una fábrica, una máquina nueva. Podías ascender en los estratos sociales pues, y llegar, que eso no era posible en tiempos anteriores, en el feudalismo y tampoco en el esclavismo. Este capitalismo sencillamente es una estructura de relaciones sociales de producción que permite la propiedad privada sobre un medio de producción de riqueza. Cualquiera puede ser dueño de una mina, de una fábrica, de unas tierras y consecuencialmente hacerse rico. Ese es el capitalismo. Pero ese capitalismo tiene diferentes matices, diferentes ediciones, por decirlo de alguna manera. Y le faltan muchas más, en mi opinión. Ha ido actualmente involucionando hacia una etapa o una forma que se llama el neoliberalismo, que sencillamente es una expresión del capitalismo, donde abandonó sus bondades iniciales de generar, aparte de bienes, servicios y riqueza, empleo y una economía, digamos, en el plano horizontal extendida a toda la sociedad. Se fue concentrando y ahora estamos en el neoliberalismo salvaje, digamos, tiene una expresión tremendamente inconveniente para el desarrollo de la sociedad humana en los actuales momentos. Es lo que se llama la concentración de los capitales, lo que yo llamo la glaciación de los capitales. Ahora bien, este capitalismo permite a que los dueños de medios de producción se hagan ricos. ¿Por qué razón? Porque hay una cosa que se llama la plusvalía. La plusvalía es la ganancia. En una fábrica trabajan una cantidad de obreros en el proceso productivo que ganan un sueldo, más unas bonificaciones, lo que establezca la ley. Pero el dueño, que es el dueño del capital, se gana una cantidad de dinero que le permite hacerse rico. Porque si los obreros están trabajando ahí también es lo mismo, no se hacen ricos. Porque hay una diferencia entre lo que cuesta elaborar un producto, materia prima, costo financiero de capital, instalaciones, maquinaria, bueno, todos los elementos que se llaman costo de producción. Hay una diferencia entre lo que cuesta elaborar el producto y lo que vale en el mercado, que generalmente no es una ganancia porcentualmente tan elevada. El que eleva ese porcentaje es el comerciante, pero el dueño de fábrica no se gana de unos volúmenes tan astronómicos, porcentualmente hablando. Lo que pasa es que como es una industria o es una finca grande, estamos hablando de volúmenes importantes. Entonces se gana un bolívar, pero en miles de productos diarios. Esta diferencia que hay entre lo que cuesta un producto, elaborarlo, y el precio que se vende, se llama la plusvalía. Los ideólogos del socialismo dicen que la plusvalía pertenece al obrero, que la razón por la cual un empresario se hace rico, un capitalista, es porque se roba las ganancias del obrero, por decirlo de alguna manera. No se la roba por cuanto eso está establecido legalmente que es así, en este sistema de normas que tenemos. Entonces no es robado. Pero lo que plantean ellos es que
esa plusvalía pertenece al obrero y debería distribuirse de una forma más equitativa, más justa. Bueno, también está el hecho de que el empresario arriesga, que si quiebra los obreros no quiebran, el que quiebra es él, que se trasnocha, que hace un esfuerzo magnífico detrás de su empresa. Conocemos gente que ha marcado países, regiones positivamente. Bueno, en Venezuela tenemos un caso bien significativo, que es el Estado Guárico. Eugenio Mendoza llevó a la Chaguarama y Valledupar el sorgo que trajo de África, y eso revolucionó las Mercedes, el Calvario, Chaguarama, Valledupar, Tucupido, Zaraza, Chaparro. Bueno, medio Estado Guárico vive el sorgo gracias a que este señor, empresario, pero con una visión, digamos, de que la economía tiene además de que beneficiar a los protagonistas principales, tiene que tener una expresión horizontal de los beneficios. Entonces, bueno, este capitalismo ha permitido, en lo que podemos llamar una evolución positiva de los medios de producción, ha permitido que casi cualquier persona, estudiando, trabajando, ahorrando, jugando gallo, la lotería, sobre todo administrándose bien, puede evolucionar hacia los estratos superiores sin tener que tener una herencia en materia de linaje de sangre, pues, que se lo permita. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo malo de este capitalismo? Lo malo de este capitalismo es lo que llaman la contradicción principal del capitalismo, que es el carácter social de la producción y el carácter privado de la distribución de la ganancia, de la riqueza. ¿Cómo es eso? La riqueza la producen entre muchos en una fábrica, pero la ganancia no se reparte sino para uno o para un grupito de accionistas. Esto es una contradicción. Si la producimos entre 3.000 obreros, ¿cómo se va a hacer rico solamente el dueño y su familia? ¿Sí? Ese es el planteamiento principal. ¿Qué es lo que ocurre? Que el capitalismo tiene un destino fatalístico, por decirlo así, que se llama la concentración de los capitales. Los capitales se van concentrando cada vez en menos manos, por regla del capital. Sencillamente porque los capitalistas no es que necesitan ganar más, sino que es una pasión por el juego del dinero. Hacen lo que sea por ahorrarse costos y por aumentar las ganancias. Entonces esto va trayendo como consecuencia que lo que hemos oído muchas veces, que el pez grande se come al pequeño. Esto en materia económica es que la industria grande tiene capacidad para quebrar al pequeño. Comentábamos por ahí un artículo que escribí que se llama La glaciación de los capitales, que me dijeron que un amigo de la Asamblea Nacional, que en el año 2010 se hacían operaciones mercantiles en el mundo diariamente por 2 billones de dólares. 2 millones de millones. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo malo de eso? En esta expresión neoliberal del capitalismo. Cónchale que 600.000 millones de esos 2 billones, o sea, un tercio, era destinado a compra de bienes y servicios. ¿Ven? Compra de tractores, compra de medicina, compra de productos agrícolas. Ese es el comercio que nutría a la industria que generaba los empleos. Pero 1.400.000 millones de dólares diarios eran dedicados a compra de paquetes accionarios
entre corporaciones. Guerras y batallas campales en bolsas de valores en todas partes del mundo, quebrando empresarios a otros. O sea, era dinero que enriquecía y empobrecía a magnates, pero que no generaba ni un empleo nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el dinero y el capital ya se ha vuelto como el aire, se ha vuelto como el agua. Lo necesitamos todo y necesitamos que el que lo tenga lo ponga a funcionar de manera que refleje beneficio a los demás. Entonces, ¿qué pasó ahora? En 1850, más o menos, Carlos Marx, un abogado alemán, visualizó que el capitalismo iba a tener un colapso porque iba a ir evolucionando hacia estos espacios de concentración de los capitales. Y propuso un nuevo modelo para sustituir al capitalismo, que se llama el socialismo. El socialismo científico. Ese socialismo no lo implementó él nunca en ninguna parte, sino que cada líder socialista del mundo que ha podido implementarlo prácticamente lo edita con su propio sello. El primero fue Lenin en Rusia, después una cantidad de países por ahí, más significativamente China en 1949 y Rusia en 1917. Este socialismo hoy en día está cuestionado como solución para los problemas que genera el capitalismo. No ha dado muestras de ser algo realmente eficiente. En mi opinión personal, humildemente. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el capitalismo tiene que agotarse para tú poder implementar una solución. Como comentamos estos días, un remedio no se puede aplicar si el mal no se ha producido. ¿Okay? Para que se produzca una sustitución del capitalismo por el socialismo, el capitalismo tiene que instalarse. Tiene que haber un desarrollo industrial, tiene que generarse una gran mano de obra que es el proletariado, que después que empiece a concentrarse los capitales y la tecnología a trabajar en favor del empresario, va aumentando lo que se llama los parados, los desempleados, y empiezan a expresarse, a mostrarse, los males del capitalismo. ¿Okay? Pero hay países como China y como Rusia que brincaron del feudalismo para el capitalismo, para el socialismo, para ahorrarse el capitalismo. Ahora se han tenido que devolver disfrazados de otra cosa, pero hoy en día el capitalismo más salvaje que hay en el mundo se vive en China, donde las empresas tienen las competencias más voraces y los trabajadores tienen las condiciones menos ventajosas. En Venezuela, por favor, aquí no hay proletariado, aquí el 80% trabajamos bachaqueando y comerciando. No hay una planta industrial en Venezuela que se pueda decir que es la expresión de un capitalismo, y mucho menos hay un proletariado. Aquí se instala un capitalismo y todos somos felices, porque inicialmente va a mostrar sus bondades: mucho empleo, mucho comercio, mucho desarrollo, mucho consumo, mucha circulación. Dinero, digamos, orgánico, por decirlo de alguna manera, que se desprende de los procesos de producción de una gran planta industrial. Entonces, pretender establecer un socialismo como solución al capitalismo que aún no existe es un poco eso jalado de los cabellos, en mi opinión. Ahora, aquí hay normas capitalistas. Aquí se permite la propiedad privada sobre los medios de producción de riqueza. Digamos que también hay impactos negativos de lo que es el neoliberalismo,
¿Qué podemos hacer ante esta situación? Lo que yo propongo es que normemos el capitalismo. ¿Ven? Suspendemos por lluvia,